Si usted en este tiempo no disfruta de su presencia, yo en esta noche quiero iluminarle a través de las palabras que voy a decir y de la palabra profética más segura que está aquí, para que se despierte su espíritu y ame el lugar secreto. Amén. Por eso vamos a hablar de guerra espiritual. ¿Cómo se llama en esta noche la palabra? Armas de luz. El tema es que cuando uno habla de guerra espiritual, cuando uno se mete en este tema, necesita la asistencia del Espíritu Santo. ¿Se anima a cerrar sus ojos y pedirle al Señor que sea su maestro? Espíritu Santo, necesitamos tu asistencia. Yo no puedo llevar adelante esta tarea porque todo lo que tú pides de nosotros es imposible en la carne. Despierta nuestros sentidos espirituales, danos sabiduría espiritual, entendimiento espiritual en esta hora. Enséñanos tu palabra, nos sentamos a tus pies y ahora ordenamos en el mundo espiritual que todo quede sujeto al gobierno de Jesucristo. Para aquellas armas que necesitamos empuñar en este tiempo, podamos hacerlo con presteza y también con certeza. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos, así será, amén y amén. Por eso, ¿qué vamos a ver? Armas de luz. Y la palabra dice en Romanos capítulo 13, conscientes del tiempo en que vivimos. Valores, antivalores. Conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertemos del sueño. Desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad y no en glotonerías, borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. Usted ve que hay dos frases que han sido remarcadas en este pasaje. La primera frase es: revistámonos de las armas de la luz. Y después, revistámonos del Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hacemos nosotros para revestirnos del Señor Jesucristo? ¿Basta con que diga, Señor, revísteme? ¿Qué dice la palabra acerca de este tema? ¿Cómo debemos revestirnos de Cristo? Bíblicamente, nos revestimos de Cristo por la conversión y el bautismo. Gálatas 3:27 dice, los que han sido bautizados en Cristo, lea conmigo, están revestidos de Cristo. Hoy presenciamos el momento en que las personas reciben al Señor Jesús. Todos los que estamos aquí hemos hecho del Señor Jesús nuestro Salvador, Redentor y el Kyrios, el dueño de nuestra vida. ¿Es el Señor el centro de tu vida? Porque si podemos contestar sí, damos el primer paso hacia ser revestidos espiritualmente por Cristo Jesús. Y el segundo paso, que tiene que ver con el bautismo, es sumamente importante. Yo sé que dentro de la comunidad de fe hay personas que ya tienen madurez, pero hay algunos que tal vez hoy están recién empezando y bueno, no sabes si bautizarte, no. Tal vez venís de la iglesia católica y decís, yo me bauticé de pequeñito, y no entendés el valor del bautismo. Así como hay un momento en el que nosotros le decimos al Señor voluntariamente que queremos someter cada área al señorío de Cristo, eso es recibir a Jesús.
Hay un momento en que uno tiene que dar este paso de obediencia. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo no significa salvación. Expresa exteriormente algo que ha acontecido interiormente. Recibiste a Cristo, ahora pasás por las aguas del bautismo. Pero es muy importante porque en el mundo visible e invisible nosotros nos declaramos, confesamos que somos seguidores de Jesucristo. Fíjense lo que dice la palabra en Colosenses 2:11. En Él, ¿en quién? En Jesús, ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Y ahí hay algo de la guerra espiritual. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor por su palabra. Por eso tenemos que entender este primer paso que tiene que ver con el revestirnos de Cristo. Cuando nosotros le confesamos y nos bautizamos, hay algo que ocurre en el mundo espiritual y es que el Señor corta el poder del pecado sobre nosotros. Ese es el sentido de la circuncisión espiritual. Le quita el Señor el poder que ejercía el pecado antes en nuestra vida. Esto es tremendo y sobrenatural. Implanta esta nueva naturaleza y una conciencia pura. Por eso, si recién estás viniendo a la iglesia, yo te animo primero a recibir a Cristo como viste que hicieron todos aquí. Y si no te has bautizado, a hacerlo. Porque todos nosotros necesitamos estar en el mundo espiritual revestidos de Cristo. Este es el primer paso. Y el segundo paso tiene que ver con la santificación progresiva. El avance en el camino de la fe. Porque cuando aceptás a Cristo, ese no es el final, ese es el inicio. Pero el avance en el camino de la fe requiere consagración absoluta. Lo vuelvo a decir, el avance en el camino de la fe requiere consagración absoluta. Esto es muy importante porque es necesario que la voluntad de nuestro ser esté totalmente sujeta, cada vez más sujeta al señorío de Jesucristo. Por eso la palabra dice en Efesios capítulo 4, despójense de su vieja naturaleza. Te habló de la circuncisión, del poder del pecado, la circuncisión espiritual, y ahora te anima a seguir progresando en ese camino. Despójense de su vieja naturaleza, renuévense en su mente y revístanse de la nueva naturaleza. Desechen la mentira, no pronuncien ninguna palabra obscena. Si el Señor te está llamando a santificar tus labios, ahora decirle sí, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Sean bondadosos y misericordiosos. ¿Qué significa? No le pagues al otro como se merece. Imita el corazón de Dios. Sé más parecido al carácter de Cristo. Amá más allá. Sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo quisiera que me contestaras una pregunta.
es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Muchas veces las personas se acercan a mí y me dicen, Silvia, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Más allá de la elección de tu carrera, más allá de la elección de tu cónyuge, del sitio donde vas a vivir, más allá de cualquier decisión, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque es sumamente importante estar en el centro de la voluntad de Dios para tener cobertura espiritual, para que las armas de la luz sean activas. Lo vamos a descubrir en la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Fíjese lo que dice. La voluntad de Dios es que ustedes, ¿qué dice su Biblia? Sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Colosenses capítulo 3. Hagan morir todo lo terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y se han revestido de la nueva naturaleza, que se va renovando a imagen de Cristo. Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Como verá, 2 epístolas que tienen el mismo sentido. De ahora en más usted sabe cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros. No tiene que ver con la elección de una carrera, de un trabajo, de una dirección. Tiene que ver con el camino de la santificación progresiva. ¿Y para qué, Silvia, me sirve el santificarme cada vez más? Porque si usted lo mira en el mundo humano, así como un soldado que no tiene armamento no va a lograr hazañas, ni se va a comparar a un soldado que esté totalmente armado y equipado, en el mundo espiritual es igual. Un creyente carnal, ¿y a qué nos referimos con carnal? A aquel que está todavía viviendo más en la vieja naturaleza que en la nueva. Aquel que está desconectado de la fuente. Ha sido salvado, pero no está creciendo, no está progresando en el camino de la fe. Se ha conformado. Un creyente carnal jamás va a lograr las hazañas espirituales que sí lograría si estuviera enteramente consagrado y santificado. Por eso es tan importante lo que le estoy hablando. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente carnal se apoya en la experiencia, se apoya en los dones, se apoya en los talentos, pero el creyente espiritual que empuña las armas de luz se apoya solo en el poder de Dios. Déjeme decirle que toda tarea que se haga para el Señor está plagada de dificultades. Por eso es tan importante el armamento adecuado para pelear nuestras batallas. Por eso usted y yo tenemos una carrera por delante cada día. Y tiene que haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. No podemos con armas carnales, tienen que ser con armas espirituales. Ahora yo empecé diciéndole que íbamos a hablar de las armas de la luz. Le remarqué 2 frases. Revistámonos de las armas de la luz, revistámonos del Señor Jesucristo. Le expliqué cómo revestirnos del Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son las armas de la luz? Porque si nos revestimos de Cristo, podemos empuñar las armas de la luz. ¿Cómo y cuáles son esas armas de la luz?
Y este tema a mí me apasiona mucho porque hay un santo de la Iglesia Católica, un hombre que tuvo sabiduría espiritual en los albores de la Iglesia, que fue Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Cuando él estaba a punto de convertirse, dice que estaba en una batalla. ¿Por qué? Porque era un hombre que no había logrado dominar un área, era el área de la sexualidad. Y él no sabía si se iba a poder comprometer con el Señor de todo corazón. Y dice que estaba debatiendo en su corazón y mientras caminaba en el patio de una casa, escucha la voz de un niño que le dice: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y él dice que tenía en la mano el libro de Romanos, justamente el pasaje que yo le acabo de leer de Romanos 13. Y dice que cuando leyó este pasaje se le hizo absolutamente la luz. Entendió que las fuerzas para poder librar la batalla sexual no dependían de él, sino que si estaba revestido de las armas de la luz, revestido de Jesucristo, podía vivir en integridad sexual. Por eso, si a este hombre tan usado a lo largo de toda su generación y que ha dejado un legado, ¿cómo para nosotros no va a ser tan importante esta palabra? Pero vuelvo a preguntarle, ¿cuáles son las armas de la luz? Todos nosotros hemos escuchado acerca de la armadura del cristiano, ¿sí o no? El problema, cuando leemos Efesios capítulo 6 acerca de la armadura del cristiano, es que pensamos que son objetos. Que uno se pone un casco, que uno se pone una coraza, que se ata con un cinto. Pero yo quiero que usted entienda que estas son figuras. Figuras. No es literalmente un casco, ni una coraza, ni un escudo, ni una espada. Son figuras que en el mundo espiritual se ven como las armas de la luz. Cuando uno empuña los principios espirituales que Pablo enseña en Efesios capítulo 6, si usted viera el mundo espiritual, ve gente que está en oscuridad y ve gente que camina en luz. Por eso la armadura del cristiano es el conjunto de las armas de la luz. Romanos 13 dice, vuelvo a insistir, revistámonos de las armas de la luz, revistámonos del Señor Jesucristo. Fíjese usted el contraste entre la luz y la oscuridad en Efesios 5:8. Antes, ustedes estaban llenos de oscuridad en el mundo espiritual, y esto lo entiende no solamente el Hijo de Dios, no aquel que tiene dones del Espíritu, aquel que anda en el mundo ocultista también lo entiende. Cuando viene un hijo de luz, él lo ve, él sabe con quién no se tiene que meter. Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y ahí viene el pasaje de Efesios capítulo 6. Revístanse de toda la armadura de Dios. La batalla es contra los que gobiernan las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, echen mano, aprovéchense, quiere decir, echen mano de toda la armadura de Dios. Manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además, protéjanse con el escudo de la fe. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Aleluya, es su palabra.
nos da las estrategias espirituales. Usted y yo, todos los que estamos aquí, tenemos dos frentes de combate. Un frente es visible y está determinado por todos los inconvenientes, adversidades que vivimos diariamente en nuestra vida. Ese es un frente de batalla, donde a veces el diablo lo utiliza. Pero hay otro frente que es netamente espiritual. Y la palabra habla en Efesios, lo presenta como el dominio satánico y es una jerarquía sumamente organizada. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque si nosotros queremos batallar y avanzar, necesitamos estar equipados espiritualmente. Amén, bendito sea el Señor. Desde nuestros pies a la cabeza, todos cubiertos. Desde los pies a las cabezas, todo cubierto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la armadura del Señor, vamos a hacer huir las tinieblas. ¿En qué se basó Pablo para hablar de la armadura? En la guardia pretoriana. Él tomó, y porque yo le quiero traer la imagen de la guardia pretoriana. Al final, cuando termine de predicar, le voy a mostrar un videíto de unos pocos segundos. Porque yo necesito que usted visualice qué significa espiritualmente las armas de la luz. ¿Y por qué es tan importante que usted las empuñe? Porque usted puede estar apagado o puede estar encendido. Puede emplear las armas de la luz y estar encendido, o puede dejarlas oxidadas y estar apagados. Totalmente apagado. Vamos a ver las piezas de la armadura. Lo primero es el cinto de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Representa a Cristo, por supuesto. Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad. Vio que hoy día dice, bueno, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Acá no se trata de un argumento, la verdad es una persona. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Jesús no dijo yo tengo el camino o conozco el camino. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es la verdad aceptada en Cristo. Y esto es tan importante. Porque si usted se da cuenta de que la verdad es una persona, usted puede caminar confiando en esa persona. No en el argumento, no en lo que alguien le dijo. Usted tiene conexión directa con Dios. Usted tiene conexión por su espíritu con el mismo Señor Jesucristo. Entonces usted puede caminar tranquilo. Porque usted vive en la verdad. Vive en Cristo. ¿Se entiende? Entonces no es un cinturón, es una persona. Pero también tiene que ver con la verdad cristiana que nosotros vivimos. Debemos aceptar la verdad de la palabra a nivel intelectual, pero también en nuestra forma de vida diaria, en nuestras actitudes y en nuestras elecciones. Esto es sumamente importante. ¿Qué significa? Que si nosotros hemos ceñido alrededor de nuestra vida, qué lindo, ¿no? Si nosotros hemos ceñido nuestra cintura, gracias pastor, con el cinto de la verdad, si nosotros llevamos ese cinturón en nuestro ser, nosotros tenemos que entender que la palabra habitando en nosotros, la palabra de verdad, nos da cobertura espiritual. Esto es muy importante, hermanos. Juan 17:17 dice: haznos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Por eso el cinto de la verdad no es un cinto, es una persona y es una aceptación intelectual y práctica de lo que es la palabra. Lo segundo, la coraza de justicia. En este caso es muy importante porque la coraza de justicia abarca el corazón, el abdomen, pero baja, cubriendo la zona genital. La coraza de justicia
que esto es lo que le sirvió para la conversión de este santo que yo le digo, Agustín de Hipona. La coraza de justicia es la justicia imputada en Cristo. Cuando usted aplica la sangre de Cristo a su vida se vuelve limpia, absolutamente limpia. El diablo puede recordar lo malo que hemos hecho, pero nos presentamos delante de Dios y Dios lo único que ve es la sangre de su Hijo amado. Eso es tremendo, hermano. Eso nos da una libertad, una autoridad y un poder impresionante. Y como yo le decía, la coraza de justicia cubre todo, hasta la zona genital. Por eso el listón más alto de la iglesia primitiva ha sido abrazar la castidad. Le pregunto, ¿está viviendo en pureza sexual? Y esto no significa que no vamos a tener intimidad aquellos que estamos en el vínculo del matrimonio. Significa abstinencia de todo comportamiento sexual mientras estamos en la soltería. Y cumplir con el débito conyugal cuando estamos casados. Pero teniendo en cuenta que nuestro cónyuge es el único, vamos a vivir como si nadie más existiera. Y vuelvo a reiterar, el pecado sexual no comienza en la cama equivocada, sino cuando nosotros no rendimos los deseos prohibidos en la presencia del Señor. ¿Cómo está tu mente? ¿Es tu tiempo de lucha en esta área? Tienes que ponerte la coraza de justicia, que no es algo físico, es ahora aceptar lo que Cristo ha hecho y decirle al diablo, vas a tener que huir. Aplico la sangre de Cristo sobre mi tentación, entrego mis deseos delante del Señor. Ahora las armas de la luz se activan en mi vida. El calzado de la paz es la prontitud para nosotros anunciar el Evangelio. Y esto se refiere a la preparación espiritual. El Evangelio de la paz es vida y salud. Vida significa que está activo. Cuando usted presenta el Evangelio de la paz, el Espíritu Santo comienza a obrar y le dice qué está pasando en la vida de esa persona. Cuando usted sale a evangelizar, el Espíritu Santo por medio de los dones habla acerca de lo que la persona necesita. Cuando uno comienza a evangelizar y sale y hace la obra, uno ve al Espíritu obrando y tiene un gozo, hermano. Yo no sé cuánto usted hace que no sale a evangelizar, pero déjeme decirle que no hay gozo más grande que compartir a Cristo. Pero tenemos que prepararnos espiritualmente. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con las armas de la luz, con la palabra, buscando en el Señor. Ahora poniéndonos a cuenta con el Señor porque vamos a salir. Miren, nosotros estamos evangelizando nuestro país constantemente. Y cuando nosotros van saliendo los equipos, no salen así nomás. Primero, tenemos que, cada persona que sale, su líder de célula, haber dado la indicación de que está bien. ¿Por qué, hermano? Porque es guerra espiritual. Y porque nosotros no queremos que el Señor se sienta entristecido. Entonces pasamos días de ayuno, noches de búsqueda, porque lo que queremos es la preparación espiritual, estar calzados para la batalla, para que cuando nosotros prediquemos la palabra, las armas de la luz efectiva hagan que las tinieblas retrocedan. Y eso es lo que quiero sobre su vida, lo que quiero sobre su familia, sobre su iglesia. El escudo de la fe. Y uno dice, ¿qué es el escudo de la fe? ¿Sabe lo que representa la fe activa? La fe que usted cuida y la fe que usted nutre. Hay un versículo que tenemos ahí. Tener fe, que es el que siempre decimos, Hebreos 11:1, solo que en otra versión. Dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Sabe que la fe es un bien preciado, precioso, pero lábil? ¿Se acuerda de Goliat? ¿Cómo amedrentó al todo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Habló nada más. Venía el grandote a la mañana y a la tarde y hablaba. ¿Y quién lo derrotó? El que no lo escuchó. Vino un Davidcito de otro lado que no había escuchado, que durante 40 días el grandote hablaba. Entonces no lo podía amedrentar porque su fe no había sido
atacada. Hoy día nosotros no filtramos lo que escuchamos ni lo que leemos. Sin embargo, deberíamos hacerlo. Porque nuestra fe es preciosa. Y así como la fe viene por el oír de la palabra de Dios, también la fe se va por oír otras cosas que no convienen. Y como estamos viendo la definición de fe en Hebreos, habla que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué hace el diablo? Que usted pierda la certeza y pierda la convicción. ¿Será? No será. No, viste que todo está tan mal. Cuando el diablo te visita, lo que hace es hablarte. Y la finalidad es que el escudo de la fe, que es la fe activa, que se nutre, no progrese. Por eso, si te tengo que dar una recomendación, no mires películas que atenten contra tu fe. No mires programas de televisión que atenten contra tu fe. Si estás en una red social y hay gente que no conviene, sácala. Empezá a limpiar todos los ámbitos y lo vas a hacer con el ánimo de honrar al Señor para empezar a practicar lo que estoy hablando de las armas de luz con autoridad. Tu fe va a crecer, tu fe va a ser vital, tu fe va a ser poderosa. Porque eso intenta el diablo. Que perdamos la convicción, que perdamos la certeza. El yelmo o casco de la esperanza de la salud o salvación. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5. Es tan hermoso esto. Nos alegra saber que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Este casco de la salvación, en muchas traducciones, habla del casco de la esperanza de la salvación. ¿Qué significa? Esto es muy importante que usted lo tome. Cristo venció, pero nuestra lucha continúa. Cristo venció, pero nuestra lucha continúa. Y el casco de la esperanza de la salvación nos hace ver que en el futuro la victoria está asegurada. Cuando el diablo apunte contra usted e intente mentirle en su mente, mandarle saetas envenenadas, usted tiene que recordar esta palabra. Nos alegra saber que un día compartiremos con Él toda la grandeza. Nuestra victoria ya fue escrita. Caminamos hacia un destino de gloria y usted enfrenta con las armas de la luz cualquier artimaña del enemigo en la oscuridad. Y finalmente la espada que nos es dada por el Espíritu y consiste en la palabra de Dios, que yo le aconsejo que cuando usted la lea pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine su palabra. Y hay un último versículo, 2 de Corintios capítulo 10. Fíjese lo que dice Pablo. Soy un hombre ordinario, con sus correspondientes debilidades. Pero nos da el secreto. Dice, nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas humanas, sino las invencibles, armas del Todopoderoso Dios. Bendito sea el Señor por las armas de la luz que nos ha dado. Y yo quiero que usted vea ahora un videíto de unos segundos de cómo es una persona cuando comienza a entender esto y se viste con las armas de la luz, cómo en el mundo espiritual se entiende. ¿Será posible? Eso es una guardia, cómo está la guardia pretoriana. Pero fíjese usted, cuando usted agarra el casco de la salvación, cuando usted se pone la coraza de la justicia, cuando empuña en su mano la espada de la fe, cuando usted agarra el escudo, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, comienza a brillar así. Yo quiero que usted en el mundo espiritual brille de esa manera, que usted en el mundo espiritual haga huir las tinieblas, que usted pueda revestirse de Cristo. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos líderes que están aquí entienden en este tiempo
que hay una temporada nueva y que requerimos diseños nuevos y estrategias nuevas. No se conformen con el nivel de oración. No se conformen con el nivel de búsqueda. No se conformen, gente, no se conformen. Hay mucho más. Dios sigue siendo creativo. Dios sigue escribiendo la historia. Dios sigue. Que Él nos involucre. Yo con todo mi corazón les bendigo para que en este año vean avanzar la iglesia sobrenaturalmente y que todos entiendan que ha sido dedo de Dios sobre la congregación, haciendo avanzar su obra. Pero requiere hombres y mujeres dedicados a la oración ferviente, apasionada, empleando las armas de la luz, viviendo en la verdad, teniendo honestidad. Señor, tú sabes que es limitado lo que he hecho, pero ruego a tu Espíritu que traigas revelación sobre la vida de mis hermanos. Señor, las armas de la luz, está terminando la noche, ha pasado el horario, pero en esta hora puede cambiar el futuro de nuestra vida si entendemos que nos llamas a brillar en el mundo espiritual. Donde nos movamos, las tinieblas tienen que retroceder. Donde nos movamos, los espíritus demoníacos tienen que huir. Donde nos movamos, tu luz va a hacer la diferencia. Ahora, Señor, queremos vestirnos de las armas de la luz. Queremos totalmente desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, iluminados por ti, revestidos por ti. ¿Cuántos tienen fe que el Señor quiere llenarles de esta manera? ¿Cuántos tienen fe que el Señor quiere hacerles brillar en esta noche? ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, voy a empuñar las armas de luz? Decirle al Señor, hace un pacto con Él, un pacto de corazón, de entrega. Mañana te buscaré. Que Él sea tu primera cita, tu última palabra. Que Él esté en todo tu día. Que haya estaciones de oración. Que mientras vas al trabajo o volves del trabajo, que el Señor tenga todo de ti. Señor, ruego para que en este lugar se comience a encender. Que cuando uno mire el mundo espiritual haya tantos hijos de luz, que las tinieblas retrocedan. Que lo que ahora son fortalezas de maldad, enquistadas de años, se vayan en el nombre de Jesús. Porque la luz de tu presencia en la vida de tus hijos ha de manifestarse. Gracias, Señor, por haberme dado el privilegio de compartir con mis hermanos. Sigue obrando y produciendo lo que solo tú puedes hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho.